Ante todo, muy buenas tardes con todos los presentes y a los espectadores. En esta oportunidad voy a exponer sobre el diseño de mezclas método ACI 211, presentado por mi persona Alfredo Lupaca Quispe, el ingeniero a cargo, ingeniero Gilmer Mawin Sardón Sánchez. La cantera utilizada para el diseño de mezclas es la cantera de Cutimbo, que se encuentra ubicada en el kilómetro 23 de la ciudad de Puno, siendo la ruta principal carretera Puno-Moquegua. Tenemos ahí las coordenadas UTM, la imagen de Google Earth Pro, que a continuación las ver, que la fecha de imagen es 17 de junio del 2021. Provincia y distrito de Cutimbo, distrito de Pichicani, provincia de Puno, región Puno. Ahora acá tenemos la imagen, ¿no?, georreferenciada del Google Earth Pro. Conjuntamente, ¿no?, con sus coordenadas UTM, y en la parte inferior podemos ver su fecha de imagen, ¿no?, que lo hemos colocado también sus coordenadas UTM respectivamente. Ahora, acá tenemos las normas que necesitaríamos para hacer los agregados, ¿no? Lo que necesitaríamos sería el peso unitario suelto, peso unitario varillado o compactado, peso específico, módulo de fineza, tamaño máximo nominal, porcentaje de absorción y porcentaje de humedad. Ahora, los agregados, tenemos que hacer regularlo con ciertas normas. La norma que lo regula o que se tiene que seguir para hacer esto para los agregados es la norma NTP 400.012, peso unitario suelto 400.017, el peso unitario compactado, la NTP 400.017. El peso específico se encuentra en varias normas, pero en la CTMC 128. Para el agregado fino se encuentra en el 400.022. Para el agregado grueso se encuentra en la NTP 400.021. El módulo de fineza se encuentra en la norma técnica peruana 400.018. La norma técnica peruana para el tamaño máximo nominal es la 400.012. Para el porcentaje de absorción te encontramos en dos tipos, ya sea en la NTP 400.022, que es para el agregado fino, y la 400.021 para el agregado grueso. El porcentaje de humedad lo encontramos en la norma técnica peruana 339.185. Ahora, ya, a continuación tendríamos el peso específico y absorción. El peso específico y absorción del agregado grueso, el peso específico y absorción del agregado fino, según la norma ASTM 123. Estos son los datos necesarios para hacer, que necesitamos para hacer el diseño de mezclas. Como podemos ver, peso de la arena, el peso de la arena secada al horno, y al final tendremos ciertos datos que nos ayudarán a tener los resultados obtenidos, o los resultados necesarios, ya sea el peso específico de masa saturada, el peso específico aparente y el porcentaje de absorción, tanto del agregado grueso tanto como del agregado fino. Estos son datos muy importantes para hacer nuestro diseño de mezclas. Ahora, el peso unitario, ya sea suelto o compactado, tanto fino como grueso, son muy importantes para hallar o para desarrollar nuestro diseño de mezclas. Como podemos ver, acá tenemos el peso unitario húmedo y el peso unitario seco, tanto del agregado fino. Este es en el peso unitario suelto. Ahora, en el peso unitario compactado del agregado fino también lo tenemos. Después de desarrollar, de hacer algunas operaciones, obtenemos el peso unitario húmedo y seco del peso unitario compactado de agregado fino. Ahora, del agregado grueso son los mismos procedimientos, con la diferencia de que ya es de agregado grueso, como lo acabo de mencionar. Acá tenemos su peso unitario húmedo, del peso unitario suelto, también el seco. Ahora, del peso unitario compactado tenemos su peso unitario húmedo y peso unitario seco. Ahora, también otra tabla necesaria para hacer el diseño de mezclas es el contenido de humedad. Ahora, siempre, como vemos, se hacen 3 muestras, y en las anteriores también hemos visto, se hacen 3 muestras. ¿Y por qué? Porque estas 3 muestras nos otorgan la veracidad de este resultado, que nos dan más confiabilidad. Ahora tenemos la humedad del agregado grueso, que es 2.997, del agregado fino, 3.532. Esta sería según la norma ASTM 2216. Ahora, para hallar nuestro diseño de mezclas, nos dio ciertos datos. El cemento, frontera tipo 1, el FC, que es de 28 megapascales, el agua, que tiene que ser agua potable, y nuestro dato es que se hará sin aditivos.
Datos de los materiales. La resistencia el FC del material o del concreto debe ser de 28 megapascales. Convirtiéndolo nos daría 285.5 kilogramos por centímetro cuadrado. Así, consecutivamente, también tenemos el peso específico del cemento frontera. El slump que se tiene que ser plástico, lo vamos a poner de 4. Ahora, luego lo vamos a ver por qué. El agua potable, que el peso específico 1000 kilogramos por metro cúbico. Ahora, la cantera Cutimbo que acabamos de mencionar, lo vamos a resumir en una tabla. ¿Para qué? Porque estos son los datos que necesitamos para hallar nuestro diseño de mezclas. Acá tenemos nuestro mapa de procesos para hallar nuestro diseño de mezclas, en el cual tenemos que seguir cada paso al pie de la letra. Y si no, pues tenemos que regresar porque habremos cometido un pequeño error. Y al final, siempre como decía el ingeniero, un inicio y un final. El paso 1, determinación de la resistencia promedio. La resistencia que nos da es de 28 megapascales, pero necesitamos una resistencia apta o mayor. ¿Para qué? Para que para que sea más factible y más trabajable. Por lo cual necesitaremos una resistencia promedio. Siempre y cuando no tengamos registro de resistencia de probetas, utilizaremos la siguiente tabla. Como nuestra resistencia es de 285.5, se encuentra en el rango de 210 a 350, por lo cual procederemos a sumar 84, y nuestra resistencia promedio sería de 369.5 kilogramos centímetros cuadrados. Ahora el paso 2 es hacer la selección del asentamiento. De acuerdo con las especificaciones dadas, se encuentra en el de 3 a 4, por lo cual se requiere un concreto de consistencia plástica. Será un concreto de consistencia plástica trabajable. Esa sería nuestra selección de asentamiento. Ahora procederemos a hallar el contenido de aire. Si recordamos de la tabla, el tamaño máximo nominal del agregado grueso es de 3/4 de pulgada. Por lo cual, si vemos en la tabla, 3/4 de pulgada sería el 2% en aire atrapado. Por lo cual vamos a encuadrarlo, porque ese será nuestro aire atrapado teórico. Ahora, hallar el volumen unitario de agua. Si recordamos, para hallar el volumen unitario de agua necesitamos el tamaño máximo nominal y también el slump, que era de 3 a 4, ya que tiene una consistencia plástica. Ahora, con aire incorporado de 3 a 4 y 3/4 de pulgada sería 184 litros por metro cúbico. Ahora, hallar la relación agua-cemento, que es el paso 5. Ahora, para esto necesitamos la resistencia promedio, que es de 369.5, y como podemos observar, no hay ese dato en la tabla, por lo cual procederemos a hacer una pequeña interpolación, que se encuentra en esta parte de acá. Según las operaciones correspondientes, tendremos estos resultados. Y la relación agua-cemento será de 0.4505. Ahora, después de eso procederemos a hallar el factor cemento. El factor cemento, sí o sí necesitamos los siguientes datos, que es el volumen unitario de agua, que lo hallamos en el paso 4. Una bolsa de cemento, recordando que pesa 42.5 kilogramos. Ahora, si reemplazamos en la relación agua y cemento en la letra A el volumen unitario de agua, tendríamos esta ecuación: 184 sobre C sería a 0.4505. Y si lo operamos, esta multiplicación, esta división, por así decirlo, el cemento nos daría 408, 43, 50, 72 kilogramos por metro cúbico. Ahora, para hallar el factor cemento, recordemos que tenemos que dividir a este valor entre una bolsa de cemento. Y entonces tendremos, el factor cemento sería 9.61 bolsas de cemento por metro cúbico. Luego, al paso 7, procederemos a hallar el contenido de agregado fino. No, perdón, el contenido de agregado grueso. Ahora, recordemos que nuestro módulo de fineza del agregado fino es de 2.53 y el tamaño máximo nominal es de 3/4 de pulgada. Primero, 3/4 de pulgada a 2.53. No encontramos el número 2.53. Como en el anterior caso, procederemos a hacer una interpolación. En este caso la interpolación sería de esta manera y acá estaría la operación dada y el resultado tendríamos esto, que sería de 0.633 metros cúbicos.
Ahora, según la fórmula dada para hallar el peso del agregado grueso, necesitamos el peso unitario compactado seco, que es de 1508 kilogramos por metro cúbico, y si lo multiplicamos por el valor dado, ¿no? de la relación de B entre B sub 0, tendríamos que el peso del agregado grueso sería de 954.564 kilogramos. Ese sería del agregado grueso, seco. Ahora, en el paso 8 procederemos a hallar los cálculos de volúmenes absolutos. Ahora, recordemos que el cemento pesa 408.43.4350. El agua pesa 184 litros. El aire es de 1%. El peso de agregado grueso es de 954.564. Ahora, el volumen de cemento lo tenemos que dividir entre ¿qué? Entre su peso específico, que es de 2850, lo que tenemos al inicio del problema. Y así el volumen entre 1000, el aire entre el 100% y el peso del agregado grueso entre su peso específico, que también nos da al inicio del problema. Y si lo sumamos, todos estos datos nos tendríamos 0.73. Ahora, esa es la suma de volúmenes. Pero recordemos que no hemos sumado el volumen del agregado fino, por lo cual a la unidad le restaremos la suma total y nos daría 0.26 66048. Ahora, el paso 9, que es el contenido de agregado fino, recordemos que ya tenemos el volumen y también al inicio nos da el peso específico del agregado fino. Si multiplicamos estos dos datos, nos daría el peso del agregado fino seco. Recordemos que sería a 647.84. 647.8496. Ahora, el paso 10 sería en sí la recolección de datos que tendríamos, ¿no? El cemento, el agua, el agregado grueso y agregado fino. Y ahí está. Ahora, tenemos todos los datos en una tabla. Ahora vamos a hacer lo que siempre se hace tal vez en un diseño de mezclas, que es una corrección, que es la corrección del agregado por humedad. Y acá nos da la siguiente fórmula para hacer la corrección del agregado por humedad. El agregado fino ya no tenemos en la tabla el dato, y también este porcentaje de humedad lo tenemos al inicio de la tabla, que lo estaríamos trayendo otra vez. Ahora, del agregado grueso también teníamos todo, ¿verdad? Y de acá también tenemos porcentaje de humedad. El agregado fino corregido sería, utilizando esta fórmula, nos daría esto y esto. Tanto del agregado fino, del agregado grueso. Corregido sería húmedo ya. Ahora, paso 12, aporte de agua a la mezcla. Recordemos que el agua también es un dato teórico, por lo cual haríamos el arreglo del agua, ¿no? Que se le denomina agua efectiva. Y acá se le hace el arreglo con esta siguiente fórmula. Copiamos los datos obtenidos en las anteriores operaciones y de acuerdo a la fórmula tendríamos estos datos. Y la suma nos da negativo. ¿Qué quiere decir este valor negativo? Que nos faltaría añadir agua, por lo cual si nos falta añadir agua tendríamos que aumentarle al agua teórico, por lo cual nuestra agua efectiva o que debemos de utilizar sería 193.83 litros. Siguiente, ahora vamos a hacer la proporcionalidad del diseño. Recordemos, de ahora vamos a hacerlo en una tabla ya ordenando todos los datos obtenidos anteriormente. El cemento nos pesa 408.43, el agua 184 litros, el agregado grueso 954 y el agregado fino 647. Ahora, la proporción de ley de diseño tenemos lo siguiente. Tenemos que dividir al cemento entre su propio peso, que nos daría la unidad. Al agua entre el factor cemento. Al agregado grueso entre el cemento, entre el peso del cemento, que es 42.5 kilogramos, no, entre 408. Al agregado fino entre 408 y 0.43. ¿Por qué? Porque nos vamos a tener una relación. Y esta sería una relación de proporción de diseño de la mezcla. Ahora, peso por tanda de saco. Recordemos que para el peso de por tanda de saco necesitamos el peso de un saco de cemento, en este caso una bolsa de cemento. Por lo cual a cada miembro de esto lo vamos a multiplicar por 42.5. Y ahí tendríamos los datos requeridos, tanto del agregado grueso, fino y agua. Ahora, peso por metro cúbico. Esto sería más que todo sobre una dosificación del concreto.
Para una resistencia de 369.5 es necesario que la relación de agua-cemento será 0.45. El asentamiento será de 3 a 4 pulgadas. El tamaño máximo nominal de 3 cuartos de pulgada. La dosificación en volumen sería de 1, de 1.64 y 2.4, ya sea cemento fino y agregado grueso. Ahora, materiales por metro cúbico, tenemos bolsas de cemento y ahí tenemos los datos correspondientes por metro cúbico. Y eso sería todo. Gracias por su atención, ingeniero y compañeros aquí presentes y espectadores.